bueno, seguimos con nuestro seminario Haciendo lo que Jesús hizo. Nosotros sabemos que con este seminario queremos entrenar y también impulsar y enviar a gente, a toda la iglesia, a hacer la obra del ministerio en el lugar donde Dios los ha colocado. Y bueno, en esta ocasión tenemos sanando a los enfermos. Ustedes tienen, ojalá, el manual enfrente y puedan seguir también estas enseñanzas y estos conceptos en ese manual, recordándoles también que en este manual existen muchas citas bíblicas que no vamos a tratar aquí en este video, pero usted tiene la oportunidad de leerlo, de verlos y leerlos y meditar acerca de cada uno de estos versículos, pasajes que acompañan cada una de estas lecciones en haciendo lo que Jesús hizo. Yo quiero comenzar en esta ocasión con una cita bíblica, Mateo 8, 14 al 17, dice: al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este que yacía en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía, y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Bueno, queremos en esta sesión tratar este tema de la sanidad, entender la voluntad de Dios acerca de este tema y naturalmente aprender a sanar a los enfermos. Y al final vamos a tratar un asunto pastoral adicional cuando de sanar enfermos se trata, que en mi opinión es muy importante. Como en todas nuestras sesiones, lecciones, módulos, oramos. Quiero también invitarle a que en esta ocasión, en un momentico, apague o ponga en pausa su video y tome un tiempo para orar. Si está solo, pues hágalo solo. Si está con otras personas viendo esto y estudiando juntos este material, entonces ustedes pueden formar grupos de 2 a 5 personas y orar por unos cuantos minutos siguiendo las sugerencias que usted encuentra aquí en el manual de cómo orar por este momento, por esta sesión y lección que vamos a estar mirando. Así que tómate el tiempo, ponga pausa y ore. Bueno, aquí estamos con nuestra lección Sanando a los enfermos. Y quiero recordarles que los evangelios mencionan en una gran serie de citas bíblicas cómo gente enferma fue sanada por Jesús. Jesús, nosotros lo vemos en los evangelios, cómo sanaba. De hecho, la cita que leíamos al inicio nos habla de que Jesús sanó a mucha gente durante su ministerio aquí en la tierra. Allí en Mateo capítulo 8 lo leíamos, y no solo sanó personalmente a los enfermos, sino que también entrenó a sus discípulos a sanar a los enfermos. Jesús envió y todavía envía hoy a sus servidores a predicar el evangelio y a sanar a los enfermos. En Mateo capítulo 10, 1 al 8, nosotros podemos leer cómo Jesús envía a sus discípulos, y allí también vemos a qué los envía. En Mateo capítulo 10, 1 y también el versículo 8. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos
y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Sí, el que nos da la autoridad para hacer esto es nuestro Señor Jesucristo. Él da autoridad para expulsar espíritus malignos o inmundos y para sanar toda clase de enfermedades. Versículo 8 dice, podemos leer el versículo 7 también, donde dice, vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como lo han recibido. Jesús envió a sus discípulos con ese propósito de predicar el evangelio del reino, pero en ese proceso también llevar a cabo ciertas cosas muy prácticas como sanar enfermos, expulsar demonios. ¿Por qué? Porque Jesús vino a liberar a los cautivos y dar pues libertad, sanidad a los enfermos y mucho más. Él vino a predicar el evangelio del reino en el poder del Espíritu Santo. Los apóstoles, después ya en el libro de los Hechos, nosotros vemos que ellos siguieron el ministerio de Jesús. Una vez que Jesús ascendió al cielo, estos discípulos que fueron entrenados por Jesús, ellos empezaron a sanar también a los enfermos. Ellos creían que Jesús sanaba a los enfermos. Además, notamos en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 12, que Dios da dones de sanidad a la iglesia para que a través de ellos los creyentes se ministren los unos a los otros. Así que podemos con confianza decir que Dios sí está interesado en sanar a los enfermos y es su voluntad sanar a los enfermos. Vernon Purdy nombra diferentes razones por las cuales Dios aún sana hoy. Y yo quiero que revisemos esas razones porque me parecen muy interesantes. Primero, la sanidad se encuentra en la Biblia y de verdad que se encuentra en la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nosotros también leemos en Hebreos capítulo 13, 8, que Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, si ayer sanó, Él sana hoy y también sanará mañana. Podemos tener esa confianza. Además, Él tiene el poder. La sanidad divina se encuentra dentro de la obra expiatoria de Cristo. La enseñanza bíblica nos dice claramente que en sus llagas fuimos nosotros curados. Salmo 103 habla de sanidad. Isaías 53 nos habla también de sanidad como algo incluido en la obra expiatoria de Cristo. Y tercero, el evangelio es para la persona completa. Jesús siempre está pensando en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. A veces pensamos, sí, en el espíritu, claro. En el alma, ajá, sí, pero ¿qué en el cuerpo? Claro, entendemos que el cuerpo va a tener que ser totalmente renovado, cambiado, resucitar de entre los muertos. Este cuerpo no es el cuerpo que vamos a poder usar eternamente, pero Jesús nos dio una promesa que Él nos va a dar un nuevo cuerpo en la resurrección. Así que el cuerpo es parte del plan de la salvación. Ahora, en esta tierra y en esta vida nosotros ya estamos experimentando la manifestación de su poder hasta cierto grado y pues más adelante vamos a tener un nuevo cuerpo y ya no tendremos que lidiar con temas de enfermedad y todas estas cosas que a veces nos aquejan y nos limitan. Entonces, esto es gracias a Dios. Entonces, aquí Vernon Purdy nos dice, bueno, la Biblia habla claramente de la sanidad. Se encuentra este tema en toda la Biblia.
la sanidad se encuentra dentro de la obra expiatoria de Cristo y el Evangelio es para todo el ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Jesús no solamente es un buen o fue y es un buen predicador quien con sus palabras convence a los creyentes, sino que también Él es sabiduría de Dios y poder de Dios, y por eso Él hace hoy milagros, Él sana a los enfermos, Él que fue activo en la creación también está actuando hoy con poder en este mundo, en nuestra vida como creyentes, y aún sana a gente no creyente porque quiere mostrarles que hay un Dios todopoderoso que tiene interés en su vida y puede cambiar el rumbo de su vida. Al terminar Jesús el Sermón del Monte, es muy interesante cuando nosotros leemos el libro o el Evangelio de Mateo. De hecho, en el Evangelio de Mateo nosotros encontramos 5 secciones donde Jesús da enseñanzas claves acerca del reino de Dios. Tenemos en Mateo 6, 7 y 5, 6 y 7 el Sermón del Monte, enseñanzas que hablan de aquellas cosas que son importantes en cuanto a nuestro corazón y cómo comportarnos con las otras personas, pero también con Dios. Y termina ese Sermón del Monte, que es una de esas primeras enseñanzas. Después tenemos Mateo capítulo 10, que habla Jesús de del obrero que es enviado y que tener en cuenta. Tenemos Mateo capítulo 13, donde habla de las parábolas del reino. Mateo 18, donde habla de nuestras relaciones interpersonales. Y Mateo 24, 25, esos capítulos hablan de los últimos tiempos y cómo estar preparados para la segunda venida. Entre esas enseñanzas o seminarios, podría uno casi decirlo de esa manera, nosotros vemos cómo Jesús actúa, cómo Jesús obra y sana y libera y hace otras cosas, entre otras pues morir en la cruz, para redimirnos con su sangre y resucitar. Pero regresemos allí donde termina el Sermón del Monte. Capítulo 8 y capítulo 9 son 2 capítulos que a mí me llaman mucho la atención, porque aquí nosotros vemos a un Jesús actuando con poder. Y hay 4 áreas aquí donde Él manifiesta su poder. Uno es que Jesús sana todas las enfermedades. Los que venían a Él y querían ser sanos por Jesús experimentaban cómo Jesús sanaba pues los sanaba y ellos salían restaurados. Tenemos Mateo 8, 5 al 13, como también 14 al 17, sanando a la suegra de Pedro. En 8, 5 al 13 está sanando a un siervo de un centurión. Y en Mateo capítulo 9 nosotros leemos versículos 1 y 8 cómo sana a un paralítico. Y en Mateo 9, 27 al 34 leemos cómo sanó a los ciegos y a un mudo. Entonces, en estos 2 capítulos nosotros vemos que sanidad es parte del ministerio de Jesús. Y recuerde que Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. También vemos en estos capítulos cómo Jesús es el Señor sobre la naturaleza. Jesús calmó una tempestad. Aquí en Mateo 8, 23 al 27, la tempestad le obedece al Señor. Después, en Mateo capítulo 8, 28 al 34, nosotros vemos cómo Él libera a un endemoniado. Él es un Señor lleno de poder sobre todo poder o actividad demoníaca. Y cuarto, nosotros vemos el poder de Dios actuando para resucitar muertos.
Él es el Señor sobre la muerte. Mateo capítulo 9, 18 al 26. Así que yo lea Mateo 8 y 9 con mucho cuidado y usted va a ver cómo allí se manifiestan diferentes, sí, cómo Dios manifiesta su poder en diferentes circunstancias y situaciones. Entre otras, pues, sanar a los enfermos. Bueno, uno de los temas cuando hablamos de sanidad, que yo creo que es importante que toquemos eso, es que hablemos acerca de las causas de la enfermedad. A veces hay mucha confusión en cuanto a esto y yo creo que es bueno que nosotros aclaremos algunos puntos. Primero, si el pecado puede ser la razón de la enfermedad. Hay muchas citas bíblicas que nos muestran que alguien quien ha pecado vive una vida pues apartada del Señor y ciertos pecados especialmente pues generan enfermedades y el pecado en sí pues es el problema de fondo para que nosotros hoy estemos viviendo una vida que pues tiene sus limitaciones y afectada por circunstancias adversas. Entonces el pecado puede ser la razón de la enfermedad, pero quiero aclarar que no toda enfermedad es la consecuencia de un pecado personal. A veces alguien se enferma y gente llega y dice, bueno, ¿qué ha hecho usted? ¿Dónde pecó? Son como los consejeros de Job, ¿no es cierto? Que siempre están buscando una respuesta en el pecado personal de alguien hasta que ellos estén enfermos y se les haga esa pregunta. Entonces ya como que van a empezar a cambiar la cosa. Pero otra vez, el pecado es una posible razón para que alguien esté enfermo. La enfermedad puede ser un ataque directo de Satanás. Eso lo vemos en Job, capítulo 2, 7. Satanás es el que pues está tratando de hacerle daño a Job para que niegue a Dios, para que lo deje. Y bueno, gracias a Dios que Job fue claro en su posición y no negó a Dios, aunque seguro tuvo muchas preguntas en este proceso de su enfermedad y también de toda su adversidad que vivió. Hay un ataque directo. Y en Lucas capítulo 13, versículo 16, nosotros tenemos una historia. Nosotros encontramos allí lo siguiente. Esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. No es justo que sea liberada, aún en el día de descanso. Entonces aquí vemos que Jesús sí habla de una enfermedad generada por un poder demoníaco que actuaba de alguna manera en su vida y la limitaba. Otra vez quiero advertir aquí, aunque esto aquí lo leemos, que esta mujer estaba esclavizada por Satanás durante 18 años, eso no quiere decir que toda enfermedad es razón de algún ataque directo del enemigo, del diablo o de un demonio. Tenemos que cuidarnos, especialmente cuando alguien está enfermo y vienen los consejeros de Job con estas citas bíblicas y los comienzan a atacar o cuestionar. Esto no ayuda mucho para poder ser liberado o crear fe para ser sanado. Y no condenemos a la gente. Si hay naturalmente una manifestación demoníaca, vamos a poder también tratar con ello de una manera muy amorosa, pero también con la verdad
y liberar a la persona en el poder de Dios. Pero seamos cuidadosos y más bien discernamos antes y no digamos cosas tan rápidamente si es que no lo sabemos. Para que se manifiesten las obras de Dios, dice Juan capítulo 9, versículos 1 al 3. Yo creo que, bueno, leer otra vez una cita aquí. Dice, mientras caminaba Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y aquí otra vez los mismos discípulos vienen y dicen, ajá, Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Pecó? ¿O es un demonio? ¿O qué es? ¿No? Pero y mire lo que dice. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? ¿No? A veces sí queremos, que eso es el papá que fue el malo y ahora por eso yo estoy tan mal también, ¿no? Entonces siempre mirando a ver a quién le echamos la culpa. Bueno, la respuesta de Jesús, mire, no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. A veces hay cosas que ocurren y lo único que quiere hacer Dios es manifestar su amor y su poder en la vida de una persona. Y bueno, vivimos en un mundo contaminado y mientras estemos en esta tierra fácilmente nos podemos enfermar, pero ahí el Señor nos provee también sanidad divina. Y una cuarta razón para hablar de causas de la enfermedad es que debemos cuidarnos. Todos nos enfermamos a veces porque no nos cuidamos debidamente. Comemos como locos, ¿no? Descuidamos nuestro cuerpo y claro, nos enfermamos. Eso es algo que sí, hoy en día tenemos que tener en cuenta y mirar, oye, ¿dónde estamos nosotros? Nos estamos dando el debido descanso, cómo nos estamos alimentando, cómo estamos tratando los problemas emocionales y también espirituales. Sabemos que los médicos nos dicen que muchas de las enfermedades que hoy la gente está viviendo es porque no se cuidan simplemente y también porque no cuidan sus emociones. Muchas veces los problemas internos tienen afecto físico y queremos orar, pero también tenemos que mirar, oye, a la larga lo que tenemos que hacer es buscar a alguien quien nos ayude, nos aconseje, cambiar el estilo de vida, la manera como nosotros pensamos acerca de diferentes temas. Tenemos cosas que tenemos que ordenar en nuestra vida. Si yo estoy viviendo en pecado y vivo condenado con el tiempo, pues eso genera un montón de estrés que también nos va a afectar nuestra vida. Por eso hay un estilo de vida saludable, es algo que tenemos que aprender. Y un último punto es que cuando llega el tiempo de Dios, la enfermedad puede ser la causa de la muerte de una persona. Llega un momento donde tenemos que partir de este mundo si Jesús no viene antes, ¿no es cierto? Todos nos volvemos cada vez más viejos, más arrugaditos, más pelados y también más blancos como sea. Y bueno, eso es parte de la vida y ahora tenemos una gran promesa de que si morimos en Cristo vamos a resucitar de entre los muertos y tendremos un nuevo cuerpo y ya no tendremos que pelear y luchar con todas esas limitaciones y temas que pues nos aquejan tanto a veces aquí a este lado de la eternidad. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, nosotros en términos generales, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es que podamos ser sanos. Y en el Antiguo Testamento la sanidad estaba muy directamente relacionada con la obediencia. En Éxodo capítulo 15, versículos 26 y siguientes, la palabra de Dios nos dice claramente que si obedecemos los
mandatos de Cristo, de Dios, nosotros vamos a ser protegidos de las enfermedades y dice que Él es nuestro Dios sanador. Entonces, sí, en el Antiguo Testamento nosotros también tenemos milagros de sanidad. Yo pienso, por ejemplo, en Naamán, este hombre que luchaba con una lepra tremenda y buscaba ser sanado, pagó seguramente un montón de dinero para que alguien lo sanara, algún médico, seguro buscó brujos y todas las metodologías que conocían para ser sano, hasta que aquella niña que fue secuestrada en uno de esos ataques a Israel y llevada a su tierra y estaba de esclava en la casa de Naamán, le dice a la familia que en Israel hay ayuda para su situación. Y él va a donde Eliseo y claro, Eliseo lo manda a bañarse 7 veces en el Jordán, él se revela, él no quiere, pero los que lo acompañaban finalmente lo animan, él sale sanado. Y bueno, la sanidad no fue la meta en cierta manera en esa historia allí en 2 de Reyes capítulo 5, sino más bien cuando él ve que Dios, el Dios de Israel, lo ha sanado, él pide poder llevar un poco de tierra para su casa y poder levantar un altar para adorar al Dios de Israel y se comprometió que no iba a adorar a otros dioses más, sino solamente al Dios de Israel. Con una excepción, él pedía esa excepción, que cuando estuviera pues yendo con el rey a adorar el Dios que ese rey al cual le servía adoraba, entonces se iba a tener que inclinar, pero que eso no se lo contaran como una falla o un cambio de mente. Él seguía adorando al Dios de Israel. En el caso de Naamán, allí en 2 de Reyes 5 notamos que a veces Dios sana a un incrédulo para manifestar su poder en la vida de él y que él entienda, el Dios que de verdad sana es el Dios quien creó el cielo y la tierra, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la sanidad final no es la meta. La sanidad es una herramienta en ese caso para llevar a una persona a acercarse a Dios. La sanidad, como ya lo mencionaba, en el ministerio de Jesús fue clave. Esa era parte de todo lo que él hacía. Predicaba el reino de Dios, eso sí, con toda la claridad, pero también había la manifestación del poder de Dios y la gente era sanada, aquellos que venían a él. Con los milagros Jesús estaba confirmando primero su divinidad. Jesús era diferente. Algo así como cuando en el Antiguo Testamento con Elías, si usted recuerda, el pueblo de Israel se había apartado tanto de Dios que estaba sirviendo a otros dioses, a Baal. Tenían muchos sacerdotes que hacían sus cosas ahí para ayudarle a la gente a adorar a ese ídolo. La gente se había apartado. Eso generó una reacción de Dios y a través de Elías, Dios anuncia que va a haber una sequía de 3,5 años. Entonces, aquí viene la sequía como consecuencia del pecado. La gente sufre mucho. Después de ese periodo anunciado, Elías vuelve y dice, venga, vamos a ver cuál es el Dios que responde del cielo con fuego. Y dice, ustedes armen su altar y pidan a su Dios a ver si manda fuego. Y nada que pasa. Entonces Elías, arma su altar y le echa agua como para que nadie diga que por ahí hubo un fuego escondido. Y él ora y Dios quema todo ese sacrificio, ese altar, todo lo acaba con el fuego que viene del cielo.
En ese instante, muy interesante, la gente dice, el Señor es Dios, el Señor es Dios. En otras palabras, una manifestación de poder en esta ocasión también llevó a la gente a entender o a volver a reconocer y aceptar que el Dios de Israel era el Dios vivo, el Dios que actúa con poder. Ahora, cuando hoy vemos que alguien es sanado, tenemos siempre que recordar, eso no fue porque ese fulano, esa persona, esa mujer o como sea, tiene algún poder especial, porque tiene que ser en el nombre de Jesús y no en el nombre de nosotros. Y vemos que es una manifestación de poder de Dios que nos debe llevar a adorar a Dios, que debe llevarnos a decirle, Dios, tú eres el Señor, tú eres el Dios al quien yo voy a servir, al que yo voy a seguir con toda la entrega posible. Entonces, a veces nosotros pensamos que la meta es la sanidad solamente, y aunque eso es bueno, nos conviene, nos ayuda, mejor dicho, es una bendición ser sano. Pero cuando Dios manifiesta su poder, es más que solamente vernos sanos, es que entendamos que Dios es bueno y que Dios es un Dios de poder. Ahora, en el caso de Jesús, los milagros, las sanidades, también son una señal de que Él vino a destruir las obras del diablo. Por eso el diablo también atacaba mucho a Jesús, cuestionaba lo que Él hacía. ¿Pero por qué? Porque esos milagros, esas liberaciones, esas sanidades, le estaban diciendo al diablo, usted perdió cancha. Usted ya no tiene nada que ver aquí, el que tiene poder es Jesús. Jesús no vino únicamente a este mundo para salvar nuestra alma, sino también para redimir nuestro cuerpo. Eso ya lo hablábamos, pero vale la pena volver a mencionarlo. Jesús fue movido por la misericordia y por eso sanaba. Él veía las multitudes y tenía compasión de ellos. Y aquí vemos que la motivación de Dios, el corazón de Jesús, es uno que está lleno, motivado por misericordia, por amor, y por eso sana a los enfermos. Y yo pienso que hoy la iglesia también debe tener ese corazón que Jesús tuvo y llegar y ver la gente en su necesidad y en el nombre de Jesús acercarnos a estas personas y orar por sanidad, por liberación, por milagros. Eso es el corazón de nuestro Señor Jesús. Además, las sanidades en el caso de Jesús son cumplimientos de la profecía del Antiguo Testamento que nos decían, bueno, que Él vino a este mundo a sanar a los enfermos también. Entonces, una cita aquí otra vez, vamos a Mateo capítulo 8, 16 al 17. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo, se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Así que la sanidad de Jesús es un cumplimiento de profecías. En el caso de los apóstoles, la sanidad era parte también del ministerio que ellos estaban llevando a cabo. Podemos comenzar mirando Marcos capítulo 16, 17 al 20, donde dice que el que cree, estas señales le van a acompañar, entre otras, pues van a imponer manos sobre los enfermos y ellos van a sanar. Los discípulos estaban convencidos de la voluntad de Dios y que esta era sanar a los enfermos. Ellos oraban. Pedro, cuando iba rumbo al templo, vio a uno ahí pidiendo limosna y dice, pues dinero no tengo, pero lo que tengo, eso te lo doy, en el nombre de Jesús, párate. Y este lisiado pues comenzó a caminar. Ellos sabían, Dios quiere sanar, y ellos
practicaban sanando a los enfermos. Pablo dice que él no predicaba simplemente un poco de filosofía, sino que él predicaba con la demostración del Espíritu Santo. Su mensaje, su predicación iba acompañada de esa manifestación del poder de Dios. Y yo creo que como iglesia debemos estar orando que nuestra predicación en la iglesia esté y sea acompañada por el poder de Dios, gente sea sana, sea que imponemos manos o sea que Dios lo hace de una manera soberana y bueno, como Él lo sabe hacer, directamente tratando con la persona y sanando a los enfermos y liberando. Y eso puede ocurrir, no siempre hay que imponer manos. Dios puede hacer cosas más allá de lo que nosotros nos imaginamos. También nos dice la Biblia que el reino de Dios no consiste en palabras solamente, sino en poder. 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. También recordemos que Dios da dones de sanidad a la iglesia. Si no fuera la voluntad de Dios que en la iglesia se experimenten sanidades, entonces Él no hubiera dado o no daría esos dones a la iglesia. ¿Y cuántos enfermos no tenemos hoy? Necesitamos ese don más que nunca. La iglesia ora por sanidades. En el libro de los Hechos vemos que la gente ora por sanidades y nosotros debemos estar también orando por sanidad. Y el Evangelio no solamente fue predicado, sino pues también vemos que Jesús nos autorizó para sanar a los enfermos. Una siguiente pregunta que yo creo que es súper importante es ¿cuáles son los caminos para recibir la sanidad? En Santiago leemos tanto en Santiago capítulo 1, 5 al 8, como en Santiago 4, 2 al 3, que si pedimos algo a Dios lo tenemos que hacer con fe en Dios. No es fe en la fe, fe en algo misterioso, es la fe en Dios. ¿En cuál Dios? En el que del cual hemos estado hablando, el que quiere sanar a los enfermos, el Dios de poder, el Dios misericordioso, el Dios que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y nosotros sabemos, Él está ahí, su voluntad es sanar a los enfermos y por eso oramos por sanidad para las personas. Ahora, en Santiago capítulo 5 nosotros tenemos una sugerencia o encontramos una práctica que Santiago sugiere. Si somos creyentes, entonces yo creo que nos conviene seguir estas instrucciones, donde primero dice que si alguien está enfermo, pues llame a los ancianos. Estos son creyentes maduros y ellos tienen la responsabilidad de apoyar en oración al enfermo, dar consejería si es necesario, porque a veces, sí, cuando alguien está enfermo, a la larga Dios quiere hablarle a esa persona algo, llama la atención y necesita claridad, posiblemente a veces tomar decisiones y que van a cambiar su vida. Por eso los ancianos, aquí hay un aspecto de consejería, de apoyo en oración, de acompañamiento en la fe. Y bueno, y ahí dice que nosotros podemos orar por los enfermos, ¿no es cierto? Después dice que la fe juega un papel muy importante. Bueno, eso sí, ya lo había mencionado, la fe juega un papel importante. Habla del aceite. Ahora, el aceite no es un aceite ahí todo místico, raro, es un símbolo del Espíritu Santo y yo creo que nos ayuda a recordar que al final la sanidad no es porque el anciano vino y él es el especialista o algo así, o la declaración que haga él es lo más importante. Lo más importante es el Espíritu que obra en nosotros, el Espíritu de poder y quien finalmente trae la sanidad.
Si alguien no recibe la sanidad inmediatamente, pues debe ser animado a seguir estudiando la Biblia y buscar a Dios en oración y confiar en Dios y su voluntad. A veces las sanidades no ocurren inmediatamente, no nos pongamos nerviosos. Tenemos que seguir orando, seguir pidiendo a Dios y tratar de entender qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Si hay pecado, lo debemos naturalmente confesar. Esto nos lo dice también Santiago allí en capítulo 5, que si hay pecado, que lo confesemos y Dios perdona y entonces podemos orar y ser sanados. Santiago 5 obviamente también nos muestra que podemos orar los unos por los otros. Los ancianos vienen, entonces podemos orar los unos por los otros. No tengo que estar solo en mi enfermedad. Gracias a Dios por la iglesia. Ahí nos podemos nosotros apoyar mutuamente en esos procesos a veces de mucho dolor para nosotros. Y quiero concluir esta parte diciendo que la sanidad tiene un aspecto natural y también un aspecto sobrenatural. Nosotros no estamos atacando a ninguno de los médicos, todo lo contrario, estamos dando gracias a Dios por los médicos, porque pues Dios sana de una manera natural. Usted puede cortarse y no necesariamente tiene que orar, pero ahí hay una ley natural que va a curar esa parte y de repente, bueno, puede ser que quede con cicatriz, pero yo sano, eso es natural. A veces hay que ayudarle. Pablo le escribe a Timoteo, oye, por tus tantos problemas estomacales, tómate de vez en cuando un poco de vino. Y entonces, bueno, está, no sé, podríamos decir recomendando una medicina para una situación particular. Sí, eso existe también en la Biblia y gracias a Dios por ello. Lo natural es algo que también revela lo que Dios quiere para nuestro cuerpo. Lo otro es que Dios sana sobrenaturalmente. Dios todavía es el Dios todopoderoso y puede intervenir una situación y traer cambios pues milagrosos y de poder. Algunos consejos para sanar enfermos. Marcos capítulo 16, 17 al 18 leemos allí imponer manos. Yo voy a hablar algo de imponer manos. No imponga mano en el lugar equivocado. Una de las cosas que yo recomiendo mucho y de hecho las practico aquí en el hombro, suficiente. Yo creo que si es hasta mejor, entonces usted de lejos impone manos. Aquí esto de imponer manos, hay gente que se aprovecha y cuando es el otro sexo y que dicen que tienen dolor en tal parte y le imponen manos ahí. No, eso es un pecado, eso no es la manera. Es imponer las manos de una manera respetuosa y poder entonces orar y confiar en Dios que Él va a intervenir en esa situación. Ahora, usted puede naturalmente llevar tu botellita de aceite por donde sea que vaya y usar al aceite para recordar que el que sana finalmente es Dios, el Espíritu Santo, actuando con poder en la vida de una persona. Si no tiene aceite, no se ponga nervioso, nerviosa, entonces ore porque hay que orar es con fe, no en el aceite, sino en el Señor, quien es nuestro sanador. Y finalmente, recuerde ministrar con sensibilidad y con mucha prudencia. Cuidado con los consejos muy precipitados, donde uno dice, ¿cuál es el pecado suyo? Puede haber, entonces hay que confesar y arreglar esto. Tampoco diga, eso es un demonio. No todas las enfermedades son causadas por un ataque directo de un demonio. Hay que discernir. Seamos aquí inteligentes, manejemos esto con discernimiento, con prudencia, con mucho amor y con mucha pureza. Entonces, creo que estos son consejos muy, muy válidos. Y ahora, de manera muy rápida y corta, yo sé que esto es un tema
que va a surgir cuando estamos tratando este tema y usted está aquí aprendiendo a sanar a los enfermos. Y yo he visto cómo Dios sana a los enfermos. Una de las historias que no puedo olvidar es en una ocasión estábamos dando este seminario a pastores y líderes y estábamos orando en grupos pequeños y en uno de esos grupos se encontraba una mujer, una esposa de pastor, que pues había tenido un derrame y eso le afectaba mucho su manera de caminar, casi no podía, de hecho ella entró así toda jalando los pies, así entró a la reunión. Y ella, claro, cuando tocamos este tema, ella fue la primera que se sentó lo que nosotros llamamos la silla caliente, la silla que ponemos en el centro de ese grupo y la gente comenzó a orar por ella de manera corta, concisa y precisa. Y entonces sin tantas cosas raras, y entonces la mujer, después de orar, todos los grupos estaban orando, yo pregunté, ¿cuántos han recibido sanidad? Y esta mujer viene al frente y yo tengo por ahí una foto que mi esposa tomó rápidamente porque no sabíamos qué tipo de sanidades había y no todas se pueden registrar en una fotografía. Pero esta dama llegó y dijo, yo he tenido un derrame y yo llegué con mucho dolor acá. Y bueno, y la gente, los pastores, el resto, la conocían muy bien. Los que no conocían a esta señora eran mi esposa y yo. Pero ella comenta eso y yo estoy como que, ¿ah? ¿De verdad? Y como que ella vio la duda en mi cara y comenzó a correr enfrente de todo el grupo de pastores. Y claro, esto fue emocionante y la foto muestra cómo ella corre y pastores que alcanzan a ser registrados en esa fotografía no la miran a ella en la cara, sino le miran es los pies, porque ellos sabían que ahí era donde ella tenía el problema y corría y todo el mundo naturalmente muy alegre. No fue la única que fue sanada en esa ocasión. Muchos otros pasaron al frente para dar testimonio de cómo fueron librados de diferentes problemas del cuerpo físico, enfermedad. Y Dios es Dios y Dios todavía actúa hoy con gran poder. Sin embargo, la pregunta que surge muchas veces es, ¿por qué no sanan todos? Bueno, yo no creo que Jesús sanó a todos los de Israel. Sí, seguían habiendo enfermos. De hecho, vemos a ese hombre pidiendo limosna en el templo. ¿Por qué ahora estaba apareciendo en el templo? ¿Será que ya aparecía cuando Jesús aparecía en el templo? No sabemos nada de eso, pero lo que sí sabemos es que seguían habiendo enfermos en Israel. ¿Por qué no sanan las personas? ¿Por qué muere ese niño que no ha nacido? O el que acaba de nacer y tanto que oramos y se muere. Ahora, una cosa es cuando alguien de 100 años se muere por una enfermedad. Otra es que alguien joven se enferme y muera por eso. Y uno dice, pero Señor, toda la iglesia estuvo orando y ayunando y no pasó nada. Algo que no podemos olvidar cuando estamos tratando estas situaciones es uno, seamos prudentes, no seamos rápidos en dar unos consejos que nada que ver. Lo otro es que nosotros estamos en un mundo que todavía está sujeto a la decadencia. Es un mundo que no es el cielo y lo que se manifiesta hoy en día en cuanto a sanidades es como un adelanto de lo que vamos a tener en el cielo. Y esta tierra, en esta tierra vivimos el reino de Dios, pero como dicen algunos, el reino de Dios es y aún no es. Ya se manifiesta, ya está establecido el reino de Dios,
pero en esta tierra todavía no se ha manifestado en toda su dimensión. Y por eso nosotros todavía podemos experimentar enfermedades y no necesariamente ser sanados. Seamos prudentes cuando estamos aconsejando y acompañemos a estas personas en oración, naturalmente, con mucha misericordia y amor, y sigamos confiando. Ahora, porque Dios o porque en esta tierra no vamos a ver que todos los enfermos o que todos los sobre los cuales imponemos manos y por los cuales oramos, no van a sanar todos, no quiere decir que no podemos seguir orando. Oremos y dejemos el resultado en las manos de Dios. En el material que ustedes tienen van a encontrar más citas bíblicas referente a este tema, más aclaración de por qué no sanan todos. Lo que sí quiero es que nosotros estemos animados a orar por sanidad. Yo conocí a alguien y, bueno, no lo veo en estos tiempos así todos los días. Hace poco me lo encontré en un aeropuerto y de repente en un centro comercial apareció él y wow, ahí estaba este. Una de las cosas de este hombre, Javier se llama, es que cualquier cosa que uno le decía, él decía, ¿por qué no oramos? Eso ya era algo, él tenía eso como una cosa automática, que uno tenía una necesidad y él decía, oye, yo quiero orar por usted. Era algo fantástico. En vez de darle a uno un montón de consejerías y mirar a ver quién es el culpable de todo esto, él llegaba, lloraba y ponía esas cosas en las manos de Dios. Ahora, aunque no sanaba uno siempre, lo que sí salía uno era tan animado que uno quería seguir sirviendo a Dios porque este hombre pues había orado. Y yo le digo, es algo que yo estoy tratando de aprender todavía, de que cualquier necesidad de alguien puede tornarse en una oración. ¿Por qué no? Oye, Señor, mire aquí, tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Sánalo en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos, Dios se va a manifestar con gran poder. Ahora, orando por los enfermos. A mí me gusta cuando oro por los enfermos mencionar, recitar alguna cita bíblica. Ojalá que la tengamos memorizada o que la tengamos marcada en la Biblia y nosotros sepamos dónde está y mencionar esa cita bíblica. A veces es bueno también recordar un testimonio de una persona sanada y mirar si fue porque nosotros oramos o porque simplemente supimos que estaba enferma, Dios la sanó. Podemos usar ese testimonio antes de orar. ¿Para qué? Cuando hablamos la escritura, cuando vemos y escuchamos un testimonio, todo eso puede hacerse de una manera corta, concisa y precisa. ¿Qué es lo que pasa al recitar la Biblia? Que nuestra fe va a crecer y se fundamenta en la verdad de la palabra de Dios. Una vez hecho eso, nosotros ahora podemos imponer manos sobre el enfermo y pedir que Dios los sane. Y cuando se trata de orar por los enfermos, por favor, las oraciones cortas, concisas y precisas, vaya al grano. Diga algo así como que yo voy a orar porque la Biblia dice, recite la palabra de Dios. Y yo he visto cómo Dios sana enfermos y menciona el testimonio en 2, 3 frases de cómo alguien fue sanado por Dios. Y por eso, dice usted, voy a orar por usted. Si me permite, yo voy a imponer manos sobre usted y orar para que Dios te sane. Y le animo a hacer eso. Una vez termine aquí esto, yo le pido que usted recuerde a alguien quien está enfermo en su entorno de influencia. Llámelo por teléfono o vaya y visítelo y diga, yo estoy aprendiendo cosas de la palabra de Dios y entiendo que Dios quiere sanar enfermos. Y
me gustaría orar por usted para que Dios lo sane. ¿Me permite orar por usted? Y entonces ore por esa persona y no olvide reportar cuando esa persona ha sido sanada. Dale la gloria a Dios y naturalmente ayudarle a las personas a seguir con el Señor Jesús, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios les bendiga y espero que sanen muchos enfermos.